La época de la desinformación y las fake news y el mar de información en el que estamos nadando está aquí, llegó para quedarse y no hay para cuándo realmente podamos salir de esto. Esto simplemente va a seguir empeorando. Y lo que veo en mi vida diaria, lo que veo haciendo clases, lo que veo conversando con la gente, es que hay demasiada confusión acerca de la ciencia. La ciencia, los avances científicos, los avances tecnológicos avanzan justamente a pasos completamente por delante de nosotros y esto cada vez va aumentando más y más. Así que existe como una especie de desconexión al respecto, existe una especie de mayor desconfianza con respecto a la ciencia, a los avances en la salud, todo esto obviamente instigado por lo que ocurre con los gobiernos, la polarización en las redes sociales y un montón de factores que están haciendo esto mucho peor. Así que este va a ser un video en donde vamos a hablar sobre conceptos básicos que tú necesitas aprender si quieres sobrevivir a este mar de información. Y lo primero que me gustaría decirte es que para poder hablar de ciencia necesitamos entender conceptos científicos, definitivamente, pero también conceptos de filosofía de la ciencia. Lo primero de lo que quiero hablar es acerca del método científico. Me imagino que habrás visto muchas veces en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, cuando se habla acerca de ciencia, siempre tenemos que relacionar, o probablemente tu mente va rápidamente al concepto del método científico. Lamentablemente en mi país, yo soy de Chile, existe muy poca educación acerca de ciencia, muy poca educación acerca de filosofía de la ciencia, y parece ser que en la mayoría de nuestros países es efectivamente así. ¿Qué es el método científico? Muchas personas tienden a pensar que el método científico es una serie de pasos, ¿ya? Me imagino que lo conocen, que consta de observación, de una pregunta que haces después de observar lo que sea que hayas observado, del planteamiento de una hipótesis, luego de una etapa de experimentación, resultados, análisis, conclusiones. Me imagino que eso es lo que generalmente hay en la cabeza de las personas cuando piensa en el método científico. Y cualquier cosa que no caiga dentro de ese método científico establecido, normalmente se ve como algo en lo que no hay que confiar, ¿ya? Creo que por supuesto es siempre bueno desconfiar de cualquier cosa, pero creo que hay un malentendimiento en el sentido de que el método científico no es un solo método científico, ¿ya? Y voy a tratar de hablar con los términos más sencillos, no ocupando palabras extrañas, ni mucho menos, sino de hacerlo lo más sencillo para todos, ¿ya? Pero la verdad es que no existe un solo método científico, ¿ya? Existen varias maneras de ejecutar el método científico y es necesario que entendamos esto porque más adelante mi idea es que hablemos de temas que son quizás un poco más peliagudos, un poco más difíciles y tenemos que entender cuáles son los conceptos básicos, ¿ya? Entonces, a pesar de que yo en mis clases de física enseño el método científico de esta misma manera porque me exigen que yo lo enseñe de esta manera, ¿ya? En la realidad, en la práctica, la verdad es que no ocurre de esta manera, ¿ya? Los científicos no trabajamos siempre de esa manera. De hecho, muy pocas veces trabajamos utilizando el método científico con esa seguidilla de pasos, ¿ya? Lo que en realidad necesitamos entender es que podríamos agrupar el método científico en una especie de método en donde se usa el razonamiento inductivo, deductivo, para poder sacar las mejores conclusiones posibles acerca de lo que sea que estemos estudiando, acerca de la naturaleza, ¿ya? La naturaleza del cosmos, de las plantas, de los bichos, de las personas, etcétera, 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 ¿ya? Sin embargo, esto puede no partir siempre desde la observación o desde las preguntas.
En la academia realmente lo que pasa es que vamos compartiendo un poco la información, las hipótesis que tenemos y de ahí un poco nos inspiramos para hacer ciencia. Pero también actualmente hay otra cosa que se usa mucho para hacer ciencia y eso es la computación, los computadores, ¿ya? Hoy en día, gran parte de lo que se hace en ciencia se hace utilizando un computador. Y eso ha despertado una gran serie de preguntas filosóficas acerca de este tema, acerca de si hacer simulaciones, porque básicamente lo que uno hace son simulaciones, ¿ok? Yo programo algún tipo de programa en donde le enseño al computador cómo se comportan las moléculas en este caso, o cómo se comportan los átomos, o cómo se comporta una población de conejos, ya, lo que sea. Y luego testeo lo que pasa, pero no en la naturaleza, sino que en la simulación que estoy haciendo, ¿ya? Y cuando lo explico de esa manera podría sonar a que, oye, como que medio, medio tramposo esto, pero la verdad es que se usa muchísimo. De hecho, en la facultad en donde yo estudié, diría que prácticamente el 90% de lo que se hace, de la investigación que se hace en física en ese departamento, es pura investigación computacional, teórica, ¿ya? Teórica significa que no estamos trabajando con experimentos en sí mismos, sino que estamos haciendo investigación ya sea de la matemática, de la física o del fenómeno que estemos estudiando, ¿ya? Pero prácticamente todo lo que se hace en esa facultad, y me imagino que en muchísimas otras facultades, es utilizando herramientas computacionales. ¿Es esto útil? ¿Es esto válido? En mi opinión, definitivamente sí, ¿ya? Porque no siempre tenemos las herramientas para poder testearlo efectivamente en la naturaleza. La experimentación sigue siendo una parte importante del método científico, o mejor dicho, del hacer ciencia. Y no siempre tenemos los recursos, no siempre tenemos la posibilidad de, por ejemplo, ir a hacer un experimento a Júpiter, ¿ya? Pero para eso tenemos computadores y simulaciones en donde podemos, con lo que sabemos hasta el momento, simular una atmósfera, por ejemplo, parecida a la de Júpiter y entonces hacer correr el programa para ver qué es lo que pasa, ¿ya? Por supuesto, entendemos que eso no es la realidad, que podemos estar dejando atrás muchos factores importantes, pero sigue siendo una herramienta muy útil para más o menos testear para dónde iría la situación, para dónde iría el fenómeno. Así que, por ejemplo, la computación es una herramienta que no entra estrictamente dentro del método científico original como lo conocemos con estos pasos y sin embargo es una herramienta que se usa muchísimo, muchísimo hoy en día en la ciencia. Lo importante realmente dentro de la ciencia es cómo utilizamos el razonamiento, cómo utilizamos las justificaciones, cómo utilizamos estos pasos que necesariamente no van en ese orden, ¿ya? Pero cómo observamos cuidadosamente, cómo concluimos y analizamos cuidadosamente todas las aristas del fenómeno que estemos observando. En el próximo video me gustaría que habláramos acerca de qué es lo que pasa cuando teniendo estos pasos del método científico en el orden que haya salido, o habiendo hecho simulaciones, o habiendo hecho de la manera que haya sido, ¿qué es lo que pasa cuando una hipótesis se niega? ¿Qué es lo que pasa cuando una hipótesis se corrobora? ¿Cambia algo? ¿Cómo ajustamos nuestras hipótesis? ¿Cuál es el camino que sigue la ciencia después de que terminamos el método científico? Lo vamos a ver en el próximo video de Café con Ciencia.